Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las promesas más cruciales del Antiguo Testamento. Una que parece muy específica, pero que tiene un eco universal. El Pacto Davídico. Las fuentes que tenemos son una serie de análisis teológicos que lo ven desde una perspectiva apostólica. Exacto. Y la misión aquí es descifrar cómo una promesa hecha hace milenios a un rey de Israel se reinterpreta y adquiere un alcance global. O sea, ¿cuál era la promesa original y cómo esta nueva lente le da la vuelta por completo? Y es que es una vuelta radical. No vamos a ver solo qué decía el pacto, sino el por qué lo reinterpretan así en el Nuevo Testamento. Es entender cómo se conecta una dinastía terrenal con ideas tan enormes como el reinado divino, la filiación, la resurrección. Perfecto. Pues empecemos por el principio, por el contexto. El rey David, viviendo en un palacio de cedro, se siente un poco incómodo. Totalmente. Hay un contraste que le molesta. Él, un rey en un palacio de lujo, y el Arca de la Alianza, que para ellos es la presencia de Dios, está en una simple tienda. En una carpa, básicamente. Básicamente. Y le parece una falta de respeto. Entonces su idea es lógica. Voy a construirle a Dios una casa. Un templo digno de un rey. Una propuesta que suena muy piadosa, ¿no? ¿Quién se opondría? Pues, según el relato de 2 de Samuel, es Dios mismo quien le da la vuelta al plan. La respuesta que recibe David es fascinante. El mensaje es algo como, ¿tú quieres construirme una casa a mí? Pero en realidad soy yo quien te va a construir una casa a ti. Ah, el juego de palabras. Ahí está la clave. La casa de David es un edificio, piedra, madera. La casa que Dios le promete a David es una dinastía, un linaje. Un juego de palabras con consecuencias, enormes. A ver, desglosemos esa promesa. ¿Qué es lo que se le ofrece exactamente? Las fuentes se enfocan en 4 puntos clave. Primero, la descendencia. Le asegura, levantaré a tu descendiente después de ti y afirmaré su reino. O sea, una sucesión directa. Ok, el primero. Segundo, que ese descendiente sí va a construir el templo. Él edificará casa a mi nombre, lo que David no pudo hacer. ¿Entendido? Tercero, y aquí la cosa se pone seria, la perpetuidad. Afirmaré para siempre el trono de su reino. Tu trono será estable eternamente. Las palabras para siempre, eternamente, tienen un peso tremendo. Uf, sí. ¿Y qué del cuarto punto? El más personal, ¿no? Sin duda. Es el más íntimo y el que más se va a debatir después. La frase, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Esta declaración es la piedra angular de todo lo que viene. A ver, si yo leo eso sin más contexto, mi primera reacción es, clarísimo, está hablando de Salomón. Es la reacción lógica. Fue su hijo, le sucedió, construyó el templo. Encaja perfecto. ¿Qué es lo que no encaja? Esa es la gran tensión. A primera vista, Salomón parece el candidato ideal. Cumple los 2 primeros puntos. Es el hijo y construye el templo. Ajá. Pero fracasa, ¿y de qué manera? En el tercero, el de la perpetuidad. Su reino no fue eterno. ¿Qué va? Se partió en 2 justo después de su muerte. ¿Cierto, el reino se dividió? Y la casa de David entró en un declive que terminó en el exilio. La promesa de un trono estable eternamente quedó, rota. Como una promesa incumplida, entonces. Exacto. ¿Y la frase, él me será a mí por hijo? ¿Cómo lo entendían ellos en su momento? Aquí hay que pensar con otra mentalidad. Las fuentes insisten en que esa frase no era sobre un nacimiento milagroso. Para nada. Ah, ok. Era una fórmula de adopción real, un lenguaje de coronación. Cuando un rey subía al trono, se decía que el dios patrono lo adoptaba como hijo. Era una declaración de estatus. O sea, era como decir, te doy mi autoridad para gobernar en mi nombre. Justo eso. Era un título de función, no de naturaleza. Entiendo. Así que la promesa quedó en un estado de cumplida, pero no del todo. Y esa tensión, esa espera, es el terreno fértil para lo que viene. Precisamente. Por siglos, Israel esperó a un descendiente de David que sí cumpliera la promesa completa. Un rey cuyo trono sí fuera eterno.
Y aquí es donde entran los escritores del Nuevo Testamento con una solución que, bueno, nadie se esperaba. Un momento. Entonces, cuando el autor de Hebreos, cientos de años después, cita esa misma frase, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo, Ajá. no está hablando de teología familiar, sino que está usando un código de la realeza. Está diciendo, él es el verdadero rey. Esa es la idea. Exactamente. Y ese es un cambio de paradigma total. El autor de Hebreos toma esa fórmula de entronización para decir que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque a ningún ángel se le dio el título de hijo, en ese sentido real, de heredero al trono. Claro. Están conectando el título divino, hijo de Dios, con una tradición de realeza terrenal. Están diciendo que su divinidad no anula su realeza prometida, sino que la cumple de una forma superior. Esa idea es potente, pero también contraintuitiva. Un rey coronado tiene poder visible en palacio, ejércitos. ¿Cómo explican la contradicción de un rey ya en el trono, pero en un mundo que no parece reflejar su reinado? Lo abordan redefiniendo el momento de la coronación. Y aquí, la resurrección es el evento central. Mira el sermón de Pedro en Pentecostés en el libro de los Hechos. Se levanta y dice que David, como profeta, sabía que Dios había jurado poner a uno de sus descendientes en su trono. Ajá. Pero Pedro dice algo increíble. David no hablaba de su trono en Jerusalén. Dice que David previó y habló de la resurrección del Mesías. O sea que, para Pedro, el acto de coronación no es sentarse en un trono de oro. Sino salir de una tumba de piedra. La resurrección es la entronización. Es el momento en que Dios Padre cumple el juramento a David y sienta a su descendiente Jesús en el trono. Pero no uno terrenal, sino uno celestial. Y el apóstol Pablo va por la misma línea en su carta a los romanos, ¿verdad? Totalmente. Y de forma muy clara. Al principio de la carta, Pablo dice que Jesús, por linaje humano, es descendiente de David. Pero luego añade que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder. Fíjate en el lenguaje, es un acto declarativo, una proclamación. La resurrección no es solo vencer a la muerte, es su ceremonia de coronación. Es el momento en que se le da toda la autoridad del pacto. Entonces, el reinado no es algo que hay que esperar en el futuro. Según esta perspectiva, el rey ya fue coronado hace 2000 años. El reino ya empezó, aunque no lo veamos como esperaríamos. Esa es la clave de todo. No predican sobre un rey que vendrá, sino sobre un rey que ya reina. La resurrección y la ascensión son la prueba de que ya está en el trono. El trabajo de la iglesia primitiva, entonces, no era esperar, sino anunciar que el rey ya había sido coronado. Entiendo. Entiendo el argumento para Jesús como el rey. Pero me deja pensando, si la promesa se cumple en una sola persona, ¿no se vuelve muy excluyente? ¿Qué pasa con los demás? ¿La historia termina con un rey solitario en un trono? Esa pregunta es fundamental. Y la respuesta que dan las fuentes expande el pacto de una manera que ni David podría haber imaginado. Lejos de ser excluyente, la interpretación introduce una dimensión colectiva. Colectiva. Sí. La promesa de un reino eterno no se agota en el rey, sino que se extiende a todo su cuerpo, que para Pablo es la iglesia, los creyentes. ¿Y cómo funciona eso? O sea, ¿cómo se comparte un trono? Suena muy abstracto. El texto clave que citan es la carta a los Efesios. Ahí, Pablo dice algo que debió sonar revolucionario. Escribe que Dios, al resucitar a Cristo, también nos dio vida a nosotros juntamente con Cristo. Ajá, hasta ahí bien. Pero no se detiene. Añade que Dios asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, no dice nos sentará, usa un tiempo pasado. Es una realidad espiritual que ya existe. Espera, eso es vertiginoso. Está diciendo que los creyentes, gente común, muchos de ellos esclavos, pobres, ya están sentados en una posición de autoridad celestial. Exactamente. Imagina el impacto de ese mensaje. A una persona que el mundo ve como insignificante, se le dice que su verdadera posición es estar cosentada con el Rey del Universo. ¡Wow! Y el argumento es que la misma supereminente grandeza de su poder
La misma fuerza que levantó a Cristo de la tumba y lo sentó en el trono es la que opera en los que creen. Entonces, no son simplemente súbditos pasivos en el reino. Para nada. Se convierten, en palabras de Pablo, en coherederos con Cristo. El concepto es que la cabeza y el cuerpo no se pueden separar. Si la cabeza, Cristo, está entronizada en autoridad, su cuerpo no puede estar en la derrota. Claro, comparten la misma posición. Comparten la misma posición, la misma autoridad, la misma victoria. Así, el pacto davídico, que empezó con un hombre y su linaje, se transforma en un pacto corporativo para gente de todas las naciones. El trono perpetuo se convierte en un gobierno espiritual compartido. O sea que el cumplimiento de la casa o dinastía eterna no es solo una línea de reyes, sino una familia, un cuerpo colectivo que participa de esa lealeza. Precisamente. La promesa de perpetuidad se cumple no con una sucesión de individuos, sino con un cuerpo colectivo y eterno unido a una cabeza inmortal. Es la solución final al problema de Salomón. Ningún reino terrenal fue eterno, pero un cuerpo espiritual unido a un rey resucitado sí puede serlo. Bien, creo que el panorama está completo. Si resumimos el gran hallazgo de este análisis, es que el pacto davídico sufre una metamorfosis. Pasa de ser una promesa de una dinastía local, terrenal, a ser el prototipo de un reino espiritual y universal. Y el punto de inflexión, el evento que activa todo, no es una batalla, es una tumba vacía. Una síntesis perfecta. La resurrección es el motor que lo universaliza todo. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, algo que las fuentes subrayan mucho. Este reinado no es solo futuro, es una realidad presente, activa. Cierto. Y eso plantea una pregunta ineludible. Si este gobierno espiritual ya está establecido, ¿cuál sería la diferencia práctica en la vida de una persona si actuara desde esa conciencia de autoridad, en lugar de vivir esperando a que algo pase? ¿Cómo cambia la forma de ver los desafíos, las injusticias, las propias limitaciones, el saber que, según esta visión, uno ya está, de alguna forma, sentado en el centro de control del universo?